Jesús siempre dio testimonio. Estaba con quien estaba, hasta el mismo diablo le dio testimonio. Hasta el mismo diablo, el diablo no podía salvarse si no se hubiese arrepentido. Pero la verdad es que Jesús siempre dio testimonio, siempre levantó el nombre de su Padre en alto y siempre confesó las promesas y la palabra de Dios. Eso es lo que enseñó, esa es la manera en que pudo guiar a los que lo seguían, a los discípulos, y por eso es que estamos creyendo que Dios todavía hoy se sirve de lo que Jesús ha determinado, seguirá ese proyecto, que somos nosotros, que somos la iglesia de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Tenemos una habitación para bebés, para mamás. Si alguien está incómodo y desea ir allá, tiene el monitor, tiene sonido, puede escuchar la prédica allá, estar cómodo, no va a haber problema. Tiene aire acondicionado, no se haga el vivo y vaya con un hijo de 32 años, pero tenemos que, es un lugar para poder estar allí las mamás. Vamos a hablar entonces de la lucha. ¿Cuántos estuvieron un poquitito luchados en este año? Un poco muy luchado. La idea es que a veces en la lucha nosotros simplemente tenemos una actitud defensiva. Los que son jóvenes como yo seguramente se acuerdan de Nicolino Loche. Los que no se acuerdan lo van a googlear de deberes. Van a googlear peleas de Nicolino Loche. Era el intocable. Tenía una manera de boxear tremenda. Después van a empezar a cantar Nico. Pero la idea es que algunos tienen la manera de pelear de Nicolino y es una actitud defensiva. Y en esa actitud defensiva a Nicolino le decían el intocable. Él se paraba frente a adversarios, defensas del título, campeones mundiales frente a él, tirando viento toda la noche y no lo podían tocar. Peleaba con las manos atrás, mostrando su rostro para que los otros erren y se equivoquen. Y bueno, más se enojaban, más erraban y más avergonzados eran en público. Pero él estaba de alguna manera teniendo solamente una parte de la lucha. Estaba teniendo la parte defensiva. En lo espiritual no podemos tener solamente una actitud defensiva. Cuando hablo de lo espiritual no estoy diciendo cuando estés medio embroncada con el cuñado, con la cuñada, dale para adelante, no espada ni nada de eso. Pero lo que estoy diciendo es que a veces hay que luchar y la lucha nuestra es espiritual. ¿Cómo es nuestra lucha? Espiritual. Estuvimos hablando bastante tiempo, algunos días de guerra espiritual y vamos a volver en algún momento a trazar algunos puntos sobre eso, pero la idea es que algunas cosas que nosotros pensamos que las tenemos que solucionar cara a cara con una persona, que las tenemos, a veces hasta pensamos que esto tiene mucho que ver con la carne del otro y los que nos ponemos muy espirituales hasta acusamos de carnales a algunos y perdemos de vista lo espiritual. Hay una motivación, hay algo que apareció detrás y que está influyendo de tal manera que lleva a levantar personas como adversarios. La idea es que nosotros, más allá de tener localizada a una persona, a dos, a un pueblo, a una nación en contra de uno, más allá de tener un enemigo, a alguien natural, de mi altura, con mi naturaleza, que está levantado en contra mío y quiere agraviarme físicamente, más allá de que podemos estar identificando a alguien que quiere dañarme espiritualmente, la idea es que podamos entender que nosotros siempre vamos a tener una lucha y algunas de esos eventos y algunos momentos de la vida no tienen forma ni tienen nombre. A veces son permitidos de Dios. Porque Dios quiere llevarnos a la madurez, porque Dios quiere llevarnos a cosas mayores. Cuando el Señor permite que pasemos por algunas situaciones y en la oración Dios nos muestra que Él está detrás de esto, nosotros tenemos que simplemente decir, ¿qué tengo que aprender? Quiero salir en victoria de esta situación. No quedarme a ver de a dónde viene, quién es la bruja que me está maldiciendo, porque quiero recordar que aquel que tiene al Señor, el enemigo, no lo toca.
Así que entiendo, yo no tengo que estar meditando de dónde viene, si son malas vibras o cosas. Yo lo que tengo que estar pensando es que posiblemente o viene del mismo enemigo o Dios lo está permitiendo para que yo madure, para que yo crezca, para que yo avance. Amén. Así que para saber lo que me toca a mí, debo conocer lo que hizo Dios. De eso se va a tratar la prédica. Yo sé que algunas cosas que me van a pasar tienen sentido, sé que algunas cosas que todavía no llegaron van a llegar en el nombre de Jesús. Y que algún instrumento del mismo enemigo se puede levantar para estorbar la llegada, los tiempos del cumplimiento de esas promesas, de esas bendiciones, pero yo tengo que estar confiado en que el Todopoderoso está de mi lado. Ahora, si Él está de mi lado y la cosa se retrasa, es porque aunque Él está de mi lado, está viendo que me falta madurez, está viendo que me falta avanzar, que me falta determinarme. Y a veces me falta algo tan sencillo como atreverme. El Señor en muchas ocasiones, en los libros de los jueces de la Biblia, aparecen relatados varios nombres de jueces. La mayoría de los jueces eran gente común, que tuvo un llamado. Era gente común que padecía lo mismo que padecían los demás. Luego de haber tenido una victoria, se desenfocaban, empezaban a vivir bien, no escaseaba nada, abundaba, comenzaban a pecar, comenzaban a adorar dioses paganos, empezaban a compartir la adoración a Dios con la adoración a otros dioses paganos, y ahora en el medio de esto comienza la persecución. Una nación, un pueblo se levanta en contra de ellos y ellos empiezan a ser perseguidos, a ser de alguna manera presionados. Ahora, en el medio de esto, el libro de los jueces relata que el ángel del Señor, que esto es una cristofanía en la mayoría de las veces, se le aparece a alguien. Y llega sobre la vida de alguien, un tipo como yo, como vos, una mujer como cualquiera de las que están acá, y que está preocupada por lo que van a comer esta noche. Se está pensando si cerró con llave antes de salir. Y en el medio de eso, el Señor le dice, tengo que hablar con vos. Y ella dice, pero no sé si hay huevo en casa. Y está pensando en qué caro que fue hoy el ir a la verdulería. Y dice, tengo que hablar con vos. Y entonces le dice, aunque seas mujer, en el caso de Débora, te voy a levantar como guerrera y vas a ser la libertadora de esta nación. Y comienza un discurso. La mayoría, Gedeón es uno de los casos más emblemáticos del libro de Jueces, porque comienza casi una discusión. Comienza a decirle a Dios, pero no, vos te parece, pero yo no soy ese que vos decís. La verdad que yo y mi pueblo y mi familia no es como para que yo sea alguien que lidera al pueblo. Y en el medio de esa discusión el Señor empieza a hacer demostraciones que de alguna manera determinan que Él será capacitado, que Él será fortalecido y que será contado como justamente uno de los libertadores del pueblo de Dios. Y eso es lo que el Señor todavía hoy sigue haciendo a través del Espíritu Santo, a través de sus siervos, a través de quien Él disponga. El Señor todavía sigue apareciendo en medio de nuestra historia para marcarnos el camino, para desafiarnos, para hacernos entender que Él tiene un plan glorioso. Algunos de nosotros estamos diciendo, qué bueno que duré hasta ahora. El pronóstico era que yo iba a durar 15, 20 años, era un cachivache, que si llegaba a los 18 era una hazaña, pero al final, qué bueno que llegué hasta esta altura de la vida. Y alguno de nosotros puede decir, qué bueno que aunque sea estoy durando, pero el Señor está diciéndote hoy que tiene un llamado particular, personal, para cada uno de nosotros y tiene una misión gloriosa y bendita. Mire, Marcos 14, versículo 36. Comienza diciendo, Abba Padre, una alabanza profundísima. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El lado humano de Jesús confronta la situación diciendo, ¿podré zafar de esta muerte tan violenta y de todo este sufrimiento? Pero al fin, mientras que te lo estoy diciendo, ya estoy recibiendo convicción.
de que no se tiene que hacer lo que yo estoy pidiendo o lo que yo pienso, sino lo que vos digas, porque lo que vos digas siempre va a ser lo mejor. Ahora, teniendo esta palabra, nosotros levantamos el nombre de Jesús en alto, nos maravillamos de este evento, pero ¿qué pasa cuando el Señor viene y te dice a vos? Va a ser distinto a como vos lo estabas pidiendo. No va a venir por el lado que vos lo esperabas. ¿Qué pasa cuando el Señor viene a decirte y vos le decís, Padre, si pudieras pasar de mí esta copa? Y el Señor dice, no va a ser así como vos lo estás pidiendo, porque yo voy por más gloria, por mucha más gloria. Porque la idea es que vos mueras. Eso es lo que le dijo a Jesús. ¿Y por qué quería que muera? Porque necesitaba enviar a alguien al mismo infierno, que tenga la capacidad de entrar al infierno, de no tener nada que lo condene, nadie lo podía tocar, arrebatar las llaves de la muerte al mismo diablo y salir del infierno en victoria. Ahora, ese glorioso proyecto que tenía el Señor es difícil de entender para aquel que está mirando el asunto desde la carne. Jesús, hombre. Ahora, está el Señor siendo alentado por el Espíritu. Jesús todo el tiempo buscó en oración, todo el tiempo clamó y todo el tiempo recibió revelación, hasta el punto de entregar su vida pensando y con la seguridad de que un día todos los que estamos aquí y todos los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador serán contados como salvos, porque Él quitó las llaves de la muerte de la mano del diablo. Amén. El Salmo 73, versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada quiero en la tierra. En el Salmo, la idea y la confesión del salmista es, ya las cosas terrenales, lo natural, lo temporal, lo material, ya no me sacia. Ahora quiero algo más. Y la idea es que nosotros podamos tener el mismo deseo que el salmista. No es que tenemos que renunciar a los bienes, no es que tenemos que decir, bueno, yo me voy a despojar de todo. Al contrario, la idea es que tu deseo sea profundo e espiritual. Cuando tu deseo es espiritual, lo material empieza a ser concedido. Cuando tu deseo es solo material, el Señor empieza a ceder de tal manera que pueda seducirte, atraerte, conservarte, tranquilizarte, enfocarte para que termines teniendo el deseo espiritual. Así que la idea es que podamos cada uno de nosotros decirle al Señor, todo lo que te pido, todo lo que sueño, todo lo que deseo en lo material, lo espero de vos. Y no voy a dejar de esperarlo porque sé en quién confío. Pero quiero yo elevarme a otro nivel y quiero tener mayor deseo por las cosas espirituales. Yo quiero ser de aquellos que se apasionan por la posibilidad de escuchar tu voz, de hablar con vos, de tener este acceso a tu misma presencia cuando estamos en oración. Quiero disfrutar cada uno de los detalles de mi relación con vos. Si te lo dice Dios, seguramente va a ser así. Isaías 55, versículo 11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cuando Dios dice, Dios termina haciendo. Somos nosotros los que nos tenemos que alinear, somos nosotros los que tenemos que creer, somos nosotros los que tenemos que generar el espacio a través de nuestra fe para que aquello que el Señor ya otorgó llegue a nosotros en el nombre de Jesús. La idea es que en algún momento pudiéramos ser condicionados por el tiempo. No sé si están los que les gusta esperar. ¿Vinieron? No vino nadie impaciente. Eso. Pero claro, muchos no nos gusta esperar. Y entonces, si yo les dijera, dice el Señor que tiene dos promesas a cumplir, una grande y una chiquita. Una es para dentro de mucho tiempo y es la grande. Y una chiquitita para ahora. ¿Cuál elegirían ustedes? No, chiquita, ya está.
Y a veces en nuestra vida espiritual también lo llevamos de esa manera y nos movemos de esa manera. Se nota en nuestra vida, y digo nuestra porque me pongo yo ahí también. Mi vida, muchas veces mi oración, mi perfil espiritual, muestra que estoy medio mirando más a lo chiquitito y pronto que a lo grande y glorioso que llegará a su tiempo. Y la idea es que hoy podamos esperar en el Señor la gracia, la sabiduría y una renovación en el poder del Espíritu para ir por lo que verdaderamente es conveniente para nosotros. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. La declaración es la siguiente: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hayan esperado su... Dígalo, no sé, anímese. Esperado su venida. Cuando comenzamos leyendo la palabra, vemos el detalle. Pablo no esperó la venida y la sigue esperando y te invita a vos a que la esperes. Pablo dice, he peleado. Y esto me invita a que yo sea capaz de creer que mientras que espero, puedo actuar. Mientras que estoy a la espera de mi milagro personal, de la provisión, de que se abra una puerta, de que llegue algo, yo tengo algo por hacer. Cuando yo estoy simplemente esperando que mi familia se convierta, porque ya oré, ya lo presenté, lo invité a un culto, a una campaña, lo invité al encuentro y no pasa nada. Lo que tiene que pasar es que vos sigas adelante, creyendo que ya hiciste todo y ahora viene la parte de Dios. Y Dios no es deudor de nadie. He peleado la buena batalla. Luego dice, he terminado la carrera. A esa altura y esa edad, él estaba declarando que ya había hecho todo el recorrido, había cumplido con el llamado que el Señor le había hecho. Dice, me he mantenido en la fe. Y eso indica que ha peleado algunas batallas para poder conservarse en la fe. En algún momento habrá sido asaltado por la incredulidad. En algún momento habrá pasado por momentos donde levantó su voz, levantó las manos, oró, clamó y no escuchaba la respuesta. Y alguna vez habrá dicho, Dios a mí siempre me contesta, más o menos los 15 días que empiezo a orar, viene la mano de Dios. Y pasó un mes, y pasaron 2, y pasaron 3. Y por ahí hacía un tiempito que estaba preso y sin embargo confiaba. El Señor es de responder. Y a su tiempo va a responder para la gloria de Dios. Por lo demás me espera, declara él, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, ¿quién? El juez justo me otorgará en aquel día. Estaba con una visión un poco más panorámica, más amplia que el detalle próximo, cortito. Mire, cuando usted ora por los alimentos, no deja de tener el deseo que el Señor sane a un hermano, a una hermana, a un familiar. Cuando usted ora por el alimento, no deja de tener el deseo de seguir prosperando, creciendo. El Señor nos lleva a que hagamos las cosas día en día, porque nosotros seríamos por ahí capaces de decir, Señor, bendecí todos los alimentos que coma en mi vida, no oro más. Y entonces el Señor me llama a que cada día tenga que dar gracias por los alimentos. Y que va el modelo que me da de la oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Venía Bárbara y por ahí dice, el pancito nuestro de cada día, bendecilo hoy. Entonces el Señor me llama a que cada día, por el apetito, por el llamado que me hace esa necesidad de alimentarme, yo recuerde levantar el nombre de Dios en alto y sea capaz de declarar que Él es mi papá,
que está en los cielos, y que yo tenga la intención de declarar que su reino, que su autoridad, que su gobierno venga sobre mi vida, venga acá y sea llevado adelante. Entonces, en medio de las situaciones triviales, comunes, el Señor se sirve de algunas de nuestras limitaciones y cosas sencillas para que podamos tener el deseo de mucho más de Dios. Y la idea es que hoy podamos determinar que vamos a luchar para recibir todo lo que Dios tiene preparado para mí. La lucha es una disciplina, y hablo de la lucha deportiva. Es un deporte que existe, la verdad, desde hace miles de años. Existe un enorme número de variedades. Muchas de los tipos y las formas de lucha tienen que ver con la nación donde se ejerce esa lucha. Hay lucha que tiene un perfil, hay lucha que tiene otro y tiene que ver por el continente, por la nación a la que pertenece ese estilo. La lucha es un deporte en el que cada participante intenta derrotar. ¿Qué hace cada participante? Intenta derrotar a su rival sin el uso de golpes. Generalmente lo que más conocemos nosotros, porque es una disciplina que se lleva adelante cada 4 o 5 años en forma mundial y demás, es el judo. Y en el judo hay movimientos, hay formas de llevar adelante. En el judo el ganador es el que logra la puesta de espalda de aquel que quedó vencido. Y con una forma especial de colocarse sobre el cuerpo del otro, tiene la posibilidad de conservarlo detenido y de espalda hasta la cuenta de un árbitro que declara que será ganador. Por esas cosas que tenía, yo tenía un profesor de gimnasia que no nos motivaba a jugar al fútbol. Él nos hacía jugar al handball y practicábamos judo. Y yo salí campeón de judo. De casualidad nomás, pues se caían los otros, pero la verdad que me había entusiasmado, me había gustado. Después fui a algún otro lugar a practicar, pero me quedé después atraído por las luces y me desenfoqué. Pero la verdad es que es un lindo deporte, no es violento y es digno de practicarse. Pero estoy entendiendo que también en esto hay una actitud mía, que es la de ponerle fin a la pelea cuando logro hacer la toma de puesta de espalda, con mis piernas abiertas correctamente, con mi peso sobre el tórax del que está y el brazo por debajo de la nuca, como para que quede ahí. A partir de ahí tengo otras posibilidades de quitar el aire, lograr el desmayo y demás, pero eso ya es para otro tipo de pelea. En este caso solamente es la puesta de espalda. Así que en este caso lo que yo quiero pensar es que el Señor nos ha dado autoridad para que nosotros, sin violencia, sirviéndonos de la fuerza, la autoridad y el poder espiritual que Él nos ha dado, podamos vencer al enemigo. Nosotros no estamos para matar a los espíritus inmundos. Nosotros no tenemos autoridad ni siquiera para confrontarlos. Lo que sí tenemos es autoridad en su nombre. Y en su nombre podemos sujetar todo tipo de espíritu, prohibirle su accionar y aún dejarlo fuera de combate en el nombre de Jesús. Mire, 2 de Timoteo 4, versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Podemos declarar entonces, al estilo de Pablo, que nuestra vida, como alguna vez la podemos confesar por ahí en medio de una queja, es una lucha. Y la idea es que tenemos que mirar la lucha de otra manera. Tenemos que mirar la lucha desde el lado del campeón, no desde el lado del perdedor. Si vos declarás que la vida es una lucha y estás condenado a la derrota en tu misma confesión, vas a ser siempre un perdedor. Pero si vos confesás que la vida es una lucha y la lucha es una oportunidad de servirte del poder de Dios para ser el campeón, vas a ser el campeón para la gloria de Dios. Tenemos que determinar nuestro ser,
nuestro corazón y pedirle al Santo que nos dé la gracia para poder entonces determinar que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Tenemos que guardar nuestra fe. No importa lo que se levante, la fe es el ingrediente principal en lo espiritual. Lo que yo crea será lo que yo alcance. Lo que dude es lo que no alcanzaré. Creo que soy más que vencedor en Jesucristo. Génesis 6, versículo 8. Mencionamos algún personaje. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue alguien que estuvo dispuesto. No quiero entrar en todo el pasaje, pero ustedes conocen la historia. Aparece el Señor y dice, mirá, Fernando, tenés que hacer una nave espacial porque a partir de ahora va a haber nos vamos a ir de este sistema planetario a otro lugar y van a quedar acá los pecadores. Y entonces yo podría empezar a dar mis excusas y podría decir, pero Señor, yo no caso una, ¿qué voy a hacer? ¿De qué la hago? Y entonces el Señor empieza a darme instrucciones, empieza a mostrarme cómo y yo termino haciendo. Ahora, los que están alrededor no creyeron y solo él y su familia fueron salvados. Hoy nosotros tenemos una oportunidad y tenemos un llamado y podemos determinar en nuestro corazón que vamos a ser fieles al Todopoderoso Dios y su llamado. Alguien puede pensar, generalmente esto pasa en otras congregaciones, en casa de Dios. No. Alguien puede pensar que llegó a la iglesia para zafar, que llegó a la iglesia para ser sano porque estaba enfermo, que llegó a la iglesia para conseguir laburo porque estaba en banda, que llegó a la iglesia para dejar de drogarse porque antes se drogaba, que llegó a la iglesia para dejar algunos vicios y la mala manera de vivir, y ahora va más o menos ordenadito, y que eso es la iglesia. El proyecto de Dios es mucho más profundo y más poderoso. Dios te contó como los que vamos a estar con Él por la eternidad. Y con ese proyecto tan glorioso y tan profundo no nos podemos quedar con los detalles de estos días. Tenemos que ir por eso en el nombre de Jesús. Así que por esto Noé halló gracia. Noé no pensó, pero tengo un cuñado que mejor se va a quedar acá, tengo este pueblo, pero ¿cuánta gente? ¿Qué clase de Dios que tantas personas van a sucumbir? Simplemente obedeció. Y lo que hace el Señor hoy es llamarnos a simplemente obedecer. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Tocale el hombro al que está al lado y decirle, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Vos vas a ser el mentor, el que lleva adelante este proyecto tremendo que Dios tiene. El Señor te quiere usar a vos. El Señor dice, esforzate, sé valiente, porque vos vas a ser el asignado, el que va a ministrar, el que va a repartir, el que va a colocar toda bendición en manos de aquel que la va a recibir para la gloria de Dios. Primera de Samuel 1, versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Otro tipo de pelea, otro tipo de batalla, otra lucha. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios oyó esa oración y le regaló un hijo. No era una oración común. Quizás era el momento para convencerse de que ella no tendría hijos. Quizás era el momento para decir, tanto tiempo orando, tanto tiempo adorando, tanto tiempo y encima me gastan, me cargan, mejor lo dejo ahí. El sistema proponía y determinaba que era el mejor momento para abandonar. Pero Dios la motivó a que insistiera y en esa insistencia recibió lo que ella estaba esperando. Nehemías 2, versículo 5, y le dije al rey, si le place al rey
tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y reedificaré, que podamos ser de aquellos que damos continuidad a la lucha en el nombre de Jesús. Vamos hacia adelante y entonces no nos vamos a rendir. La idea es que tenemos que pelear. Alguien tendrá que pelear por el toque de Dios en su salud, para que su salud sea restablecida por completa, y vamos por eso en el nombre de Jesús. Alguien tendrá que orar por aquello que anhela en secreto y que ha confesado delante de Dios como una necesidad. Alguien va a estar orando por su matrimonio, alguien va a estar orando por su hogar, por la finanza, alguien por la victoria en particular en algún área de su vida. Pero al fin, la idea es que no te rindas. Declara conmigo: no me rendiré, no me rendiré. Otra vez, no me rendiré. Aleluya. Mire, algunas confesiones que pueden hacer los luchadores y que podemos extraer de la Biblia. Guarda estas confesiones en tu corazón, y si quieres hacer propia una, hacela. Lo primero que tenemos que hacer es: todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Él es la palabra. Mire, otra confesión: soy un bendecido con toda bendición. Lo dice la palabra: serás bendecido con toda bendición. Eso es para mi vida en el nombre de Jesús. Nadie me puede hacer frente ante las metas que yo he determinado. El Señor está de mi lado. Soy más que vencedor en Jesucristo. Todo lo que pida creyendo es mío en el nombre de Jesús. Ningún pensamiento negativo es más poderoso que la mente de Cristo que está en mí. Fui renovado y ahora pienso a otro nivel para la gloria de Dios. Soy cabeza, no cola. Estoy por encima y no por debajo. Lo dice la palabra, lo creo, lo atesoro en mi corazón y lo proclamo para la gloria de Dios. Elegido por el eterno Dios para reinar en esta vida. Estoy prosperado, y prosperado íntegramente en todas las áreas, en lo espiritual, en lo físico y en lo material. Dígalo conmigo: estoy prosperado en lo espiritual, en lo físico y en lo material. Aleluya. Declare conmigo: tengo una mente de rey y no de mendigo. Aleluya. Mire, las declaraciones son muchas. Vivo para Cristo porque Cristo me hace vivir. Lucho por lo que quiero y logro lo que deseo. Los planes del Eterno son perfectos y yo soy parte de su plan. Todo lo que sucede a mi alrededor, cuando yo estoy alineado a su voluntad, tiene sentido y tiene la intención de favorecerme, de bendecirme y de hacerme gustar de su gracia y de su amor. Sea el Señor el que nos ayude para que, si hemos errado en el enfoque, en el rumbo, si no estamos andando por el camino que Él nos ha llamado a transitar, que hoy podamos volver a Él y decirle: Señor, mi brújula, mi guía sos vos. Ya no voy a pretender ser guiado por mi propia carne, por mi instinto, por mi sabiduría humana. Voy a vos para que sea el Espíritu Santo quien me guíe. Cuando yo confieso cosas como esta, llego a Jeremías 1:19 y dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El Señor está peleando mi batalla. Van a pelear en contra mío. No va a faltar oportunidad para que alguien se levante en contra mío, pero no me vencerán. Pero no me vencerán. Y el Señor declara: porque yo estoy contigo para librarte. Ese es el todopoderoso Dios que nosotros tenemos. Él quiere algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Contale al que está al lado: Dios quiere algo mejor para vos. Él te llama a andar en el orden correcto. Lo que pasa es que por ahí sos instruido por el mundo. Por ahí recibís instrucción por las costumbres que llevaba adelante tu familia. Quizás por la atmósfera en la que te moves. Quizás por lo que tus amigos determinan, por lo que tu gente determina. Y la idea es que nos centremos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire, Romanos
6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero debemos tener el deseo de andar en santidad. El enemigo tiene otro proyecto. Tu carne todo el tiempo, de la mañana a la noche, va a estar pujando para que banquinees, para que te vayas a un costado o al otro. Ya sea para que sea un pecado grosero o simplemente para que sea algo que sea contrario a lo de Dios habitando en tu corazón. Pero la idea es que vos puedas determinar en el nombre de Jesús que vas por ese fruto, el fruto de la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual, dice este pasaje de Tesalonicenses 4:3. Más de una vez me pregunté por qué tanto enfoque en lo sexual de la palabra de Dios. ¿Por qué el enemigo orquesta tanto ejército también desde lo sexual? Y creo yo que es una de las áreas más débiles del ser humano y debemos pedirle a Dios que sea Él el que se haga fuerte en nuestras debilidades para que podamos ser los que vencen en el nombre de Jesús. Entendiendo entonces que la voluntad de Dios es que seamos santos y entonces nos alejemos de todo pecado sexual. No se trata de camuflar, no se trata de maquillar, no se trata de acomodar alguna situación, se trata de ser temerosos de Dios. Y todo lo que Dios dice que es pecado, tiene condenación. Por lo tanto, no quiero ponerme a discutir con Dios, sino que quiero ser libre de la condenación en el nombre de Jesús. Colosenses 3:13 dice, que soportes a tu prójimo y perdones sus ofensas. Vuelvo a leerlo porque no me dicen amén. Que soportes a tu prójimo. Vamos de nuevo. Que soportes a tu prójimo. Que soportes a tu prójimo. Aleluya. Y ahora peor todavía. Y que perdones sus ofensas. Y que perdones sus ofensas. Aleluya. Que ames a tu hermano como Dios te ama. Olvida y se olvida de tus pecados. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerde que el Señor los perdonó. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Enseñale al que está al lado. Tenés que perdonar a otros. Lucas 9, versículo 23, Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Gracias. Acá está, mira. Pasa. Sí, yo me encargo. Espera. Quédate. Lucas 9, versículo 23 les decía, Jesús les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿cuántos quieren seguir al Señor? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Esto y tantas otras cosas más que el Señor está esperando de nosotros y a través de la palabra nos revela. Sigamos descubriendo lo que el Señor desea para nosotros. Para esto tenemos que leer la Biblia. Tenemos que seguir. A veces parece que cuando alguien confiesa un pasaje o declara un pasaje bíblico y como conozco más o menos cómo termina y de qué se trata, ya lo conozco. A veces leer el mismo pasaje una vez por día durante un año hace que yo tenga 365 revelaciones del mismo pasaje. Por lo tanto, tengo que entender que la Biblia no es natural. La Biblia en manos de un creyente y en una lectura inspirada por el Espíritu Santo es algo sobrenatural. De ahí fluye riquezas en gloria y tengo que ir por ellas en el nombre de Jesús. Tengo que obedecerla, tengo que aplicarla a mi diario vivir, porque la verdad es que
De otra manera, seguramente voy a terminar siendo engañado. Jesús le dijo a los saduceos en Mateo 22, versículo 29, el error de ustedes es que conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Debemos ir no solo por el conocimiento de la palabra, sino por la manifestación del poder para poder ejercer y llevar adelante esa palabra. No olvides que la evidencia de ser lleno del Espíritu, ¿cuál es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo? Generalmente decimos que es el hablar en lengua, pero hay algo que es más profundo que eso. Es una señal, las lenguas son señal, y luego el poder tener algo más que lenguas y ya interpretación y ya fluir con un diálogo claro, ya tiene que ver con dones del Espíritu Santo. Y dones, acuérdense de esto, porque yo escucho a pastores errar, diciendo, no, yo en lengua soy esto y interpreto, hago aquello. Y quiero decirte, es un don. Un don es un tablero con herramientas y yo tomo esa herramienta en el ministerio, la uso, pero no es mía. La uso y la vuelvo a colocar en su lugar. Y a través de la oración, el clamor, la búsqueda, otra vez tengo la indumentaria justa para entrar a ese lugar y poder tomar otra vez ese don, esa herramienta. Y ahí está el don de sanidad, el don de libertad, ahí están todos los dones. Pero necesito ir ahí, no puedo quedarme solamente con la experiencia. Así que la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es andar en la obediencia a Dios. Yo puedo hablar 17 idiomas. Y puedo ser un endemoniado. Tengo que tener claro que es un gozo, que es una bendición. Hace poquito ministramos preadolescentes y fueron bautizados por el Espíritu y hablaban en lengua. Pero no nos podemos quedar con eso nada más, tengo que ir por más. Ya que tuve el ingreso a este glorioso nivel, tengo que ir por más en el nombre de Jesús. Esto se manifiesta cuando satisfacemos los deseos de la carne, es decir, cuando crecemos en santidad y dejamos atrás esos deseos, es que comienza a manifestarse el poder de Dios. Esos deseos tienen que quedar atrás y tenemos que andar en la voluntad de Dios. Efesios 5, 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Decirle al que está al lado, yo no quiero ser insensato. Entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero entender la voluntad de Dios y quiero vivir de acuerdo a lo que Dios dijo. Dentro de la fila de las iglesias de Jesucristo hay mucho insensato. En casa de Dios ni uno. Pero a veces charlando con personas uno lo escucha y termina pensando en su interior, me parece que no entendió nada el hermano. Y chapean con que hace 50 años que fundaron un ministerio, que hicieron, y uno dice, no entendió. Y hoy no tenemos ni una intención de criticar a nadie, y ni tampoco podemos ir en contra de un espíritu de religiosidad o una estructura que se ha armado. Lo que nosotros tenemos que hacer es brillar, porque a medida que brillemos, las tinieblas van a empezar a retroceder. Y muchos de esos personajes que por ahí tenían algo de oscuridad no van a ser liberados por nuestro énfasis, van a ser libres solamente porque brillemos. Van a ver algo en nosotros que los va a llamar a querer estar más cerca de Jesús todavía. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? Hoy podemos determinar que vamos a serle fieles a Dios. Y que aquel que lo tiene claro, sencillamente se pone a operar en favor de ese proyecto. Y aquel que no tiene claro, no va a dejar de orar para pedirle a Dios que le muestre claramente aquello que el Señor quiere hacer con su vida. Amén. Leo 1 Samuel 17, 45 y ya oramos. Entonces dijo David al filisteo, una lucha histórica que se lleva adelante, muchas veces se representa en la escuela dominical, en diferentes cultos de niños. Un filisteo
y un joven contado como hombre de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y todos conocemos el fin de esta historia y todos sabemos cómo cómo David pudo vencer a Goliat, cómo lo humilló, cortó su cabeza y con esto motivó a todo el ejército a que vaya en contra del otro ejército y lo persiga hasta la muerte y desaparición. Entendemos entonces que posiblemente algunos de nosotros seremos los David del área que el Señor nos esté convocando. Quizás hay un gigante parado enfrente tuyo y lo que va a pasar es que todo un ejército que está detenido y que está atemorizado, cuando vos venzas, se va a movilizar, se va a abrir paso y va a vencer en el nombre de Jesús. Quizás sea tu familia la que está derrotada y ahora termine siendo más que vencedora. Quizás sea tu equipo, tu grupo, quizás sea tu célula, quizás sea esta congregación que está necesitando que vos despiertes, que vos aparezcas, que vos te enciendas para que entonces todos nos motivemos y vayamos en el nombre de Jesús en busca del resto, porque vos ya venciste a aquel que venía a desafiar al ejército del Dios viviente.